Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Anselmo Domínguez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. En la materia de marco legal de las organizaciones abordamos lo que es el tema de títulos de crédito y en esta ocasión daré una breve explicación de cada uno de ellos. Iniciaremos brindando los conceptos de títulos de crédito desde diferentes aspectos. Se dice que el crédito existe cuando hay la entrega de una cosa presente por otra futura, es decir, aquí interviene un factor importante que es el factor, el tiempo. Tenemos el concepto económico del crédito. Se dice que a través de este se han aumentado los capitales, debido a que es el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura. El concepto jurídico del crédito. Es un negocio jurídico en virtud del cual una persona que se le designa acreditante traslada un valor económico y actual a otro sujeto llamado acreditado, y es este último el que tiene la obligación de devolver su valor o equivalente en el tiempo pactado. Definición doctrinal de título de crédito. De acuerdo con el maestro César Vivante, el tratadista Felipe de J. Tena y el doctrinario José Gómez Gordoa, dicen que los títulos de crédito son actos de fe y de confianza entre la persona quien da y la que recibe el bien. La definición legal de los títulos de crédito. De acuerdo al artículo número 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que entre ellos se consigna. La naturaleza jurídica de los títulos de crédito la encontramos en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que dice que son cosas mercantiles los títulos de crédito, así como su emisión, su expedición, el endoso, el aval, la aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen. Existen clases de títulos de crédito. Y la clasificación la encontramos de la siguiente manera. Como primer número tenemos los títulos de crédito como actos de comercio, que de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, se dice que el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que la emisión, expedición, endoso, aval o de aceptación de título de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son llamados actos de comercio. El segundo punto nos dice que los títulos de crédito como cosas mercantiles. Esto lo encontramos en el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que son cosas mercantiles los títulos de crédito, al decir son cosas mercantiles los títulos de crédito. Como tercer punto tenemos los títulos de crédito como documentos, que desde el punto de vista formal los títulos de crédito son documentos privados constitutivos de un derecho literal necesarios para su ejercicio y destinados a la circulación. Las características de los títulos de crédito son las siguientes. La primera es literalidad, que según el tratadista Felipe Tena, dice que esta es una nota privativa de los títulos de crédito. Pueden existir cláusulas contra la ley o extrañas al título. Por ejemplo, si el número escrito con número varía a lo escrito con letra, se le dará importancia y prioridad a lo que está escrito con letra. Encontramos también la autonomía, que es el derecho sucesivo que va adquiriendo cada poseedor o tenedor del título. Es decir, que cada quien puede hacer con el título de crédito que tiene en sus manos lo que mejor le convenga. La incorporación. Dice que el título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unida al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Encontramos la legitimación, que esta es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse exhibiendo el título de crédito, y encontramos a la legitimación en dos aspectos, que es la activa y la pasiva. La legitimación activa consiste en la propiedad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, quien lo posee legítimamente tiene la facultad de exigir del obligado del título el pago de la prestación titular del derecho incorporado.
Y tenemos la legitimación pasiva, que este aspecto consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con su obligación y por lo tanto se libera de ella una vez realizando el pago. Legitimación activa es quien expide el título de crédito, el que presta el servicio, y legitimación pasiva es quien tiene la obligación de pagarlo o responder por él. La abstracción. La abstracción, en síntesis, es la independencia de la causa de creación. Basta que reúnan los requisitos para que se considere como causa de su creación. No se debe decir el motivo por el cual se está expidiendo este título de crédito. Ahora vamos a iniciar con los tres tipos de títulos de crédito, comenzando con la letra de cambio. Este es un título de crédito, según Tena, que es esencialmente formalista. En ella, la forma constituye su propia sustancia. Faltando esa forma o siendo defectuosa, el contenido carece de valor jurídico que se buscaba. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque precisamente para que se lleve a cabo debe existir una triangulación entre las tres personas que aparecen aquí, que es el beneficiario, el girador y el girado. La triangulación, como les comentaba, está dada por los siguientes sujetos. Uno llamado el girado, que es quien le ordena a otro, llamado girador, mediante una carta, hacer un pago a un tercer sujeto que se denomina beneficiario, quien necesariamente recibió un beneficio patrimonial, sea dinero, mercancía, servicio o incluso un préstamo. Los requisitos en la letra de cambio. Estos los encontramos en el artículo 76 de la ley en materia, que son los siguientes: la mención de ser letra de cambio, es decir, insertar esta palabra letra de cambio en el documento, la expresión del lugar en que se suscribe, la expresión del día, mes y año en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, es decir, el monto que se va a cubrir, el nombre del girado, el lugar de pago, la época de pago, que estas pueden ser de diferentes formas. Tenemos la primera época de pago, que dice que es el vencimiento a la vista. Este indica que la letra debe ser pagada en el momento de su presentación al cobro. El segundo época es el vencimiento a cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha, que indican que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su presentación o de la fecha indicada en la misma respectivamente, es decir, 15 días después a cierto tiempo vista o 15 días después a cierto tiempo fecha, por ejemplo. Y el siguiente época es el vencimiento a día fijo, que significa que la letra debe ser pagada precisamente el día señalado que está ahí en el texto. Otro requisito es que debe de contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador, la valuta, que es lo que se le llama cláusula de valor o cláusula valutaria o valuta, que expresa el motivo por el cual el girado deberá pagar el valor que ya recibió, valor que deberá cargar en cuenta o simplemente valor entendido. La letra documentada nos dice que se le puede insertar, según lo establecido en el artículo 89 de la ley en comento, las cláusulas, documentos contra aceptación, documentos contra pago o las equivalentes en letra. Y esto indica que la letra va acompañada de ciertos documentos, los cuales se le van a entregar al girado una vez que haya realizado la aceptación o el pago de la letra. La aceptación consiste en el acto por el cual el girado, o en su defecto otra persona indicada en la letra, admite la orden incondicional de realizar el pago de dicha letra de cambio. La presentación para la aceptación y pago de la letra de cambio. En cuanto a la fecha de presentación, esta se determina por el vencimiento de la letra de cambio. El lugar de aceptación de la letra de cambio, donde se realizó la aceptación para pagar la letra. La aceptación total o parcial de pago de la letra de cambio. Esta debe ser incondicional, así como incondicional debe ser la orden de pago.
La negativa de aceptar la letra de cambio. Si el girado aceptara condicionalmente, se tendrá por negada la aceptación y deberá levantarse el protesto correspondiente. Es decir, no debe de realizarse el pago poniendo condiciones, porque es como si se negara el hecho de pagar. La aceptación por intervención, según el artículo 105 de la ley en comento, extingue la acción cambiaria por falta de aceptación contra la persona, en cuyo favor se interviene y contrata los signatarios posteriores a ellas. Dice que puede aceptar como interventores el girado, los recomendatarios y cualquier otro obligado en la letra o un tercero. El aval. Su función principal del aval es servir como garantía y una vez que éste firma la letra de cambio queda como deudor secundario después del principal. Encontramos también el endoso, que es la forma de circulación propia de los títulos de crédito nominativos y a la orden. Se realiza a través del endoso y la entrega de material del documento. Nos dice que el endoso debe ser total, es decir, debe comprender íntegramente el importe del título. El endoso parcial es nulo. El endoso es cuando se puede compartir o transmitir o pasar a otra persona el título de crédito que tenemos en nuestras manos. Y el endoso tiene ciertos requisitos que los encontramos en el artículo 29 de dicho ordenamiento, que son los siguientes: el nombre del endosatario, es decir, la persona a quien se va a transmitir el título de crédito, la clase de endoso, que puede ser en propiedad, en procuración o en garantía, el lugar y la fecha en que se hace el endoso y la firma del endosante. De todos estos requisitos, el principal y fundamental es la firma del endosante. Las clases de endoso, como lo comentaba hace un momento, existen tres tipos de endoso. El primero es el endoso en propiedad, que es en el cual se transfiere la propiedad del título y todos los derechos inertes a él. Es un endoso ilimitado. El endoso en procuración, en este no se transfieren todos los derechos, es un endoso limitado. No transfiere la propiedad del título al endosatario, sino que simplemente lo faculta o lo autoriza para cobrar el título judicial o extrajudicialmente, para protestarlo o para endosarlo en procuración. El endoso en garantía. Este constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito, es decir, como garantía cuando nosotros queramos adquirir algún producto o algún servicio. El protesto. La responsabilidad del pago de la letra respecto a los obligados indirectos está subordinada a la falta total o parcial de aceptación o de pago de la letra. Por esta razón se requiere una prueba eficaz que demuestre dicho incumplimiento. Cuando la persona se rehúsa a pagar la letra de cambio, es necesario levantar el protesto. Y nos dice que en este debe hacerse constar la reproducción literal de la letra con su aceptación, el requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, los motivos por el cual el obligado se negó a aceptarla o a pagarla, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia y la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma de quien autoriza la diligencia. El siguiente título de crédito a explicar es el pagaré. Este es alguno de los más conocidos y lo definen como un documento que contiene el contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar a una persona a la orden de otra cierta cantidad en dinero. Simplemente es la promesa de pago de una persona hacia otra. Y los requisitos de este los encontramos en el artículo 160 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde señala los siguientes requisitos. Como primero encontramos la mención de ser un pagaré, que igual que la letra de cambio se debe de insertar el texto que diga pagaré en el documento. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar de pago, la fecha y lugar en que se suscriba el documento, la firma del suscriptor o persona que firme a su ruego o en su nombre.
Aquí podemos ver algunas de las principales diferencias entre la letra de cambio y el pagaré, que dice que la principal entre un título y otro se concreta a los elementos personales y el contenido básico de cada uno de ellos. En la letra solo encontramos a dos personas, que es el girador, a tres personas, que es el girador, el girado y el beneficiario, mientras que en el pagaré solo encontramos a dos, que es el suscriptor y el beneficiario. Otra es en lo que respecta al contenido básico de los títulos, y la otra es que en el pagaré se puede estipular interés. En tanto, en la letra de cambio no se puede estipular ningún tipo de interés. El último título de crédito es el cheque. Nuestra ley exige que un cheque sea librado contra un banco, y agrega que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito, y que estos fondos sean autorizados para librar un cheque a su cargo. Los requisitos legales que debe contener un cheque los encontramos en el artículo 176 de la ley en comento, donde nos dice que el primer requisito es la mención de ser cheque, que al igual que los otros dos títulos de crédito simplemente es la palabra cheque insertada en el documento. El segundo requisito es la fecha en el que se expide. El tercer requisito es la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, la firma del librador, el lugar de expedición, el lugar de pago, y los elementos personales o las personas que intervienen en el cheque es el librado, que es la institución bancaria que está debidamente autorizada para manejar cuentas de cheques. Esta institución es la que previamente celebró un contrato de apertura de cheques con su cliente. El librador puede ser una persona tanto física como moral, y es quien celebra el contrato de apertura de cuenta de cheques con el librado, es decir, con el banco. Y el beneficiario, que es a la persona quien deberá hacerse el pago del cheque. Los presupuestos del cheques. Aquí nos menciona que a esta práctica bancaria se le debe de denominar cuenta corriente de cheques, y los fondos disponibles no deben confundirse con un fondo o crédito líquido y exigible. Las diferencias del cheque con la letra de cambio. Principalmente esta es la que se refiere a que deriva de su distinta función económica, ya que la letra de cambio es un instrumento de crédito, mientras que el cheque es por naturaleza un instrumento de pago inmediato. El que posee una letra de cambio no puede rechazar un pago parcial, en cambio el tenedor de un cheque sí puede hacerlo. El cheque difiere de la letra en la especialidad del librado, y es diferente el plazo de prescripción de las acciones cambiarias. Es más breve el cheque en un término de 6 meses y la letra de cambio es mayor. Y los tipos de cheques que encontramos es el cheque no negociable. Dice que este es no negociable el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que no puede ser transmitido por endoso, sino solamente en la forma con los efectos de una sesión ordinaria. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que puede transmitirse por medio del endoso y entrega material del título. El cheque al portador dice que se considera el portador cuando no se indica en su texto quién es el beneficiario, sino que el portador viene siendo la persona que precisamente porta el cheque o tiene el cheque en sus manos. El aval en el cheque es una institución admitida para el cheque, como se desprende de la remisión a que hace referencia el artículo 196 de la multicitada ley. El endoso en el cheque. Sobre este particular cabe señalar que son aplicables las disposiciones descritas en el capítulo de letra de cambio del presente documento y que se tienen por reproducidas en este momento en todas y cada una de sus partes. Es decir, el endoso se puede realizar exactamente igual que como lo hemos comentado anteriormente con los diferentes títulos de crédito. El protesto en el cheque dice que la falta total o parcial del pago de cheque por el librado debe comprobarse mediante el protesto o los actos que legalmente lo sustituyen. Si no se quiere realizar el pago del cheque adecuadamente, es necesario levantar un protesto.
Los plazos de presentación del cheque. El tenedor tiene el derecho de exigir a la vista el pago del cheque, pero al mismo tiempo tiene el deber de realizar la presentación para el pago dentro de los plazos. Los plazos establecidos varían y esto es de acuerdo al artículo 181 de la multicitada ley. Uno de ellos es dentro de los 15 días naturales que siguen de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. El siguiente tiempo es dentro de un mes, si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, y dentro de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en territorio nacional, o viceversa, si fueran expedidos en territorio nacional y pagaderos en el extranjero. Efectos de la falta de presentación. Si un cheque no es presentado a tiempo, puede tener algunos problemas, pero esto no implica que pierda sus derechos o el cheque pierda su valor. El pago parcial de cheque. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ha considerado que el cheque es por naturaleza un instrumento de pago y que su emisión presume la existencia de liquidez en poder del librado. El tenedor puede rechazar un pago parcial del cheque a menos que hayan firmado un convenio previamente donde así se establezca. Las formas especiales del cheque. El primero es el cheque cruzado, que consta de dibujar 2 líneas paralelas en el cheque y su único motivo o función es dificultar su cobro. El cheque para abono a cuenta. Este cheque no puede ser cobrado, simplemente su función es abonarlo a la cuenta del tenedor siempre y cuando lleve cuenta con el librado. Y si el tenedor no tiene cuenta con la institución bancaria, ésta tiene la obligación de abrir una cuenta al tenedor. El cheque certificado es en el que se hace constar que el librado tenga los fondos suficientes para cubrir con el cheque. El cheque del viajero es el que nos expedimos a nosotros mismos para contar con capital en cualquier momento de viaje. El cheque de caja pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias dependencias y estos cheques serán nominativos y a la orden. Esto sería todo en el tema de títulos de crédito. Espero que haya quedado comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.